buenos días. Aquí estamos nuevamente con ustedes en Irreverente y Directo. Esperemos que estén ahí porque la verdad es que los últimos acontecimientos del viernes a esta parte nos hacen estar como una gran tristeza, una gran desolación. Lo que ocurrió en el país hay que analizarlo, hay que verlo de la manera objetiva en que debe ser visto y evitar que estos tipos de cosas vuelvan a ocurrir o se conviertan en un continuar, porque como les he dicho por mucho tiempo, las cosas pequeñitas a veces son las más importantes. Esos pequeños detalles a los que no se le da importancia porque se cree que no ocurrirán, son las cosas que se llevan vidas. Así es que hay que ponerle mucha atención a estos tipos de cosas porque de verdad hay que finalmente pensar en el ciudadano. ¿Qué es lo que está ocurriendo con aquellos que gobiernan? Y no digo solo en la República Dominicana. Es el mundo que está caminando así. No se está pensando en que la parte más importante de un país, de un gobierno, y no me cansaré de repetirlo, son justamente los ciudadanos. Señores, hay algo que quiero, con el permiso de nuestro invitado, en 2 minutos decirle, y es que en el 2017 nosotros realizamos, como ya es costumbre, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un congreso de comunicación política. En este congreso de comunicación política que pueden ver ahí en pantalla, porque quiero que se vea que son cosas que en verdad se hacen, le pusimos un nombre muy peculiar al Congreso que el entonces rector Iván Grullón, quien nos dio todo su apoyo, una persona de verdad sensible a los problemas del pueblo, le pusimos un nombre muy peculiar que llamó mucho la atención de algunos, pero que al final se queda como todo en el aire porque el problema aquí no es quién dice el mensaje, sino lo que dice cuando conviene, pero cuando no conviene es quien dice el mensaje lo más importante y no lo que dice. El asunto es que por ahí vamos. En ese momento le pusimos sociedades al límite. ¿De dónde reiniciamos? Fue un grito que quise dar en el 2017 para llamar la atención de las transformaciones que se estaban dando en la sociedad y que, como sucedió con el problema del agua, lo estamos dejando así. Y que del 17 a hoy pasaron 4 o 5 años. ¿Y qué tenemos? Nos encontramos con una sociedad que se está demostrando que no podemos manejarla. Se escapó de la mano, no porque nadie lo dijo, sino porque no se le quiso poner atención a lo que se dijo. Simple y llanamente porque lo dijo Nidia Paulino. Y no importa quién es Nidia Paulino. Al fin y al cabo, todo eso vino de unas investigaciones que se hicieron muy bien cuidadas de qué estaba pasando en República Dominicana y se hicieron comparaciones con lo que sucedía en el mundo y pudimos ver las transformaciones que se estaban dando en la sociedad. Así es que lo que tenemos en el día de hoy nuevamente es porque no le ponemos atención a lo que está sucediendo. Porque los gobernantes no están haciendo su rol, porque los partidos políticos y la política no está haciendo el rol para el cual fueron concebidos. Y eso es muy peligroso. En esa ocasión dije algo y queda ahí el artículo que pueden entrar, que me dio mucho placer en un discurso que escuché ayer a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que si ustedes leen lo que dije en el 17 y lo que acaba de decir ella en un diálogo increíble que yo les pido que lo miren, por favor, porque es muy importante lo que ocurrió ayer. Podría ser interesante para cada uno de los políticos en los tiempos que estamos viviendo. Cito lo que dijo ayer Giorgia Meloni. El afán de desacreditar los adversarios políticos ha terminado debilitando toda la clase política. Y cuando la política es débil, son otros que se vuelven fuertes. Esos otros lo tenemos a la vista. Sin embargo, estos últimos, esos otros, casi nunca vienen legitimados por el pueblo.
no obtienen la legitimación popular porque no son gente de la política y el pueblo demuestra que no quiere que los gobierne gente que no sea de la política, profesionales de la misma. Dialogar con el adversario político, aún en modo fuerte y reconociéndolo como adversario, como partido, es una cosa que da legitimidad y eso viene de la democracia. Y esto no beneficia necesariamente al adversario, beneficia a la política. Más bien sirve también a la credibilidad de las instituciones, al rol de la política, rol que la política por mucho tiempo ha renunciado a ejercer. Este es el modo, señores, de devolver credibilidad a la política y a las instituciones de los países, termina la cita. O sea, que tener un adversario en política forma parte de la misma. Es el juego que tenemos que jugar, pero es un juego que tenemos que jugar sin desacreditación, sin manipulación, sin ofensas, sin amenazas, como se está llevando al día de hoy. Quien gana para gobernar tiene que concentrarse en gobernar, porque en política el timing es importante. Todo tiene su momento, todo tiene su hora. Al día de hoy, lo que hay que poner atención es a gobernar. El adversario, que haga su papel, está ahí para eso, para ver las cosas que no está haciendo bien quien gobierna, para hacer propuestas, para ayudar a que el país avance desde la adversariedad. Eso es importante. No se puede y se debe gobernar siempre solo porque la política se lleva al rol personal. Señores, no es así que vamos a continuar. Si no llevamos la política a lo que es una competencia en donde el que gana debe gobernar en la mejor manera, sobre todo respetando a la gente y luchando por el bienestar de la gente. Ese es el rol de un gobernante. A los adversarios, déjenlo también que hagan lo suyo, respetando las reglas, respetando las normas y respetando las leyes. Y hoy tenemos una conversación increíble. Estoy muy contenta porque el tema hace mucho que quería tratarlo, pero necesitaba que se sentara en esa silla alguien que estuviera objetividad, que de este tema realmente sepa qué decir, porque ha vivido en eso, ha estado junto a cómo se debe desarrollar la cosa, y para mí es un verdadero placer recibir hoy a Inocencio García, un hombre que es diplomático, es sociólogo, ha estado en Haití, señores, en la embajada como embajador, ha estado en Cancillería, y del tema haitiano con él se puede hablar con verdadera objetividad. Bienvenido, Inocencio, un placer tenerle acá. Muchas gracias, Nidia. Bueno, yo creo que hay que partir de esa excelente exposición que tú has hecho, ¿no? Para inclusive poder entender el tema que tú quieres que conversemos. Y yo resumiría tus palabras en la devaluación de la política y la democracia. Es decir, de un tiempo a esta parte vino a menos el ejercicio de la política y el desacreditar a los políticos. Entonces eso vino desde toda una estructura, tanto discursiva como material, del modelo neoliberal, ¿no? El modelo liberal entendió que el mercado, ¿no? Claro. Ese actor que es concreto pero a la vez es invisible, en el sentido de que podía organizarlo, podía inclusive filtrarlo todo, y que entonces el Estado no tenía nada que jugar ya en lo que tiene que ver en las relaciones internacionales o en las relaciones económicas o en lo que tiene que ver con políticas públicas de desarrollo. Y resulta que si tú no tienes Estado, pero además, ¿quién es que va a la administración del Estado? Son los partidos políticos, son los políticos, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho que los empresarios a sus empresas, los artistas que hagan sus fiestas, y que los políticos vayan al ejercicio del Estado, porque eso
Eso no se Es improvisa. así, ¿no? las profesiones se estudian y uno se capacita para eso. Entonces resulta que toda esta incertidumbre global que estamos atravesando en esta coyuntura histórica tan inquietante, precisamente se debe a que hubo un deterioro de las capacidades de los Estados-nación para poder procesar todas las áreas que le competen a un Estado, a un gobierno, en materia de institucional, de desarrollo, de seguridad, etcétera, en sentido general. Entonces, bueno, esto que estamos viviendo, a mi modo de ver, siempre lo veo así, sí, el modelo neoliberal tiene alrededor ya de, como lo dijo Stiglitz, Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía, que no se puede reputar de un hombre de izquierda, ¿no? Sin embargo dijo que el modelo neoliberal ya de 40 años debe cesar, porque lo que ha hecho es enriquecer a los financieros que están arriba y empobrecer a los que están abajo. En consecuencia, repito, todo esto que estamos viviendo, de toda esta, porque estamos absortos, ¿no? Sí, una efervescencia increíble. Estamos absortos de cómo el ciudadano ve que, por ejemplo, los países están como especie de piloto automático, ¿no? Es decir, como es una buena definición. Sí, como que no hay nadie que esté dirigiendo y lo mismo se está inclusive reflejando en nuestro país. Es decir, tú notas que como que hay una ausencia, como que no hay una direccionalidad, no hay una conducción. Entonces, digo esto primero porque sin ese macro fenómeno que es el fenómeno de la incertidumbre global, entonces no podemos entender esas relaciones bilaterales entre Haití y la República Dominicana, partiendo, Nidia, del punto de partida. ¿Cuál es? El punto de partida es que en Haití ya no hay Estado. Es decir, el Estado colapsó. El Estado desapareció. Eso es un hecho. No, eso es un hecho material. No hay Estado. No, es un hecho material. Y si no hay Estado, no hay representantes. Entonces, ¿con quién vamos a ese cara a cara y esos compromisos? Exactamente, tú tienes, por ejemplo, para ir a las instituciones concretas que dan soporte a un Estado, tú tienes, por ejemplo, que el Parlamento no funciona, no está cerrado. La Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación, no funciona porque están cerradas, le faltan jueces, es decir, no hay tampoco instituciones judiciales. Cero, exacto. Y entonces tienes a un gobierno que dirige un primer ministro que es de facto, que no es de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Sin legitimidad. ¿No? Sin legalidad y sin legitimidad, ninguna de las dos dimensiones. Entonces, para poder analizar esa relación República Dominicana-Haití, bueno, hay que partir, el punto de partida es de que en nuestro vecino no hay Estado. Y como el Estado tiene dos funciones muy características, clásicas en su definición, que es que un Estado debe estar, ¿no? En un territorio delimitado. La territorialidad. ¿No? El tema de la territorialidad de un Estado, que es su asiento. Claro. Pero a la vez entonces ese Estado debe controlar a la población que habita en ese territorio. Normas y leyes. Y entonces resulta que como no hay Estado, entonces no hay posibilidad de controlar a esa población que habita en ese territorio. En consecuencia, lo que estamos viviendo de manera muy delicada, yo diría peligrosa, de ese desfondamiento, de esa desaparición del Estado haitiano, es que al no haber control, no haber esa entidad que ya no es Estado, sino que yo le llamo una entidad jurídico-política, ¿no? Que se llama Haití, al no controlar a sus ciudadanos, porque no están en capacidad de brindar servicios de salud, no están en capacidad de servir servicios educativos. De seguridad. De seguridad, de protección social, en lo absoluto, ¿no? Y, al menos los derechos fundamentales. Sí, los derechos fundamentales y
Y es una situación tan extraordinaria que nunca íbamos a pensar que desde nuestro vecino se pudiese instalar una estructura paramilitar que sea la que esté gobernando ese territorio. Y algo muy peligroso, no hay identidad con respecto a la persona. No tienen las instituciones que puedan también darle este derecho a las personas de tener una identidad y un documento. Bueno, pues tú acabas Nidia, de poner algo importante, que es desde uno de los aspectos de los cuales se nos ataca a nosotros desde la comunidad, sectores de la comunidad internacional. Y es el hecho de que nosotros tenemos como demanda de que no damos nacionalidad. Pero ¿cuál es el problema dominicano? El problema dominicano es, primero, que hay que entender que nosotros no tenemos como categoría de atribución de nacionalidad las atribuciones que tiene la Constitución de los Estados Unidos, que es el jus soli. El jus soli. Nosotros tenemos como principal el jus sanguinis. Y el jus soli tiene unas excepcionalidades en la Constitución nuestra. Entonces, desde afuera no se entiende eso. Es decir, si nace la Constitución haitiana en su artículo 11... Perdón que le interrumpe, ¿no se entiende o no se quiere entender? Porque no somos el único país a tener este sistema yo creo en su que Constitución. Es lo correcto que tú señalas. No se quiere entender. Exacto. En el sentido de que siempre yo inclusive he dicho, pero ven acá, ¿por qué se habla de apatridia? Es decir, un ciudadano que no tiene nacionalidad. ¿Cómo se habla de apatridia? En el caso de los ciudadanos haitianos que nacen en la República Dominicana de padres y madres haitianos, porque resulta que en su artículo 11 de la Constitución del 29 de marzo de 1987, el haitiano es haitiano de padre o madre haitiana, a menos que ellos de manera expresa no hayan renunciado, y lógicamente se renuncia a su ciudadanía. Se renuncia cuando ya tú tienes mayoría de edad, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que hacen todas las naciones organizadas? Nace un dominicano en Francia, ¿tiene la nacionalidad francesa un dominicano que nace? No la tiene. No la tiene. Lo que hace ese ciudadano, esos padres dominicanos, van al consulado y registran a su hijo en la nacionalidad que le corresponde, que es la dominicana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, Nidia, una situación en términos existencial del Estado Dominicano, porque ya nosotros tenemos, lo que ya yo he dicho en otros programas, una nación dentro de la nación, ¿no? Wow, lo que usted me está diciendo, de verdad que lo diga usted me deja como así, porque escuchar todas las críticas y ver en las redes sociales todo lo que se habla, como que uno dice, espérate, pero tal vez es que quieren hablar mucho y todo eso, pero que me lo diga usted, ahí me deja casi en silencio. Bueno, ¿por qué tenemos una nación dentro de la nación? Porque que ya los ciudadanos haitianos están en todo el territorio nacional. Es decir, no nos confundamos con el tema fronterizo. Si la frontera ya está de este lado. Y cuando decimos esto, no quiero que el público que nos está viendo y escuchando piensen que es un tema ni de xenofobia, ni de que, no es eso, no es eso. Es el paquete ideológico con el que se ha atacado a la República Dominicana, el disparar, elaborar un discurso. Usted me está diciendo que lo que hablan por ahí por las redes sociales de la unificación sin disparar un tiro, como dicen también en las redes, ¿se está dando en este país? Bueno, si las élites dominicanas no toman en cuenta el fenómeno de lo que el filósofo inglés le llama
el protofenómeno, que es cuando las tendencias de un determinado fenómeno se van dibujando con claridad hacia el futuro. Bueno, pues si tú tienes un 33%, según el director de los hospitales, ¿no? Que un 33% en el año pasado de los partos fueron de mujeres haitianas en los hospitales dominicanos, ¿no? Pero además hay otro dato que yo quiero revelar, y es el hecho de que hay lo que se llama la relación de dependencia. La relación de dependencia desde el punto de vista de la demografía es que tú tienes una estructura etaria de lo que están entre los 15 y los 64 años, ¿no? Que es la etapa donde tú tienes a una población económicamente activa, ¿no? Resulta que en el caso nuestro, luego se agrega otra categoría que es la denominada transición demográfica, es cuando la población está compuesta, todavía lo tenemos nosotros, por población joven en la base, sí, ¿no? Mayor población joven más que población vieja, o vamos a decir adulta mayor. Bueno, pues esa transición demográfica nosotros la vamos a cumplir en el 2027, dentro de 5 años. La transición. Esa transición demográfica donde vamos a tener mayor cantidad de población vieja y menor cantidad de población joven. Esa es la transición demográfica. Tenemos un problema muy serio, de acuerdo a lo que usted me está explicando, Inocencio, y es que nos van a sobrestar en el sentido de que los nacimientos en República Dominicana es como si hubiesen sido controlados, porque somos 9 y tantos millones de personas del último censo. Y ellos siguen aumentando con una rapidez increíble. Y si tenemos esa gran cantidad de personas acá dentro del país y siguen parturiendo en el modo en que lo hacen ellos con una rapidez increíble, todavía el país se va a encontrar completamente lleno y de verdad nos van a sobrestar el país. Van a ser más que nosotros dentro de nuestro país. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una nación dentro de la nación y nosotros cumplimos esa transición demográfica en el 2027, Haití la completa en el 2039. Wow. Es decir, nosotros vamos a tener una población vieja en el 2027, en su base ancha, ¿no? Y en la base que va estrechándose la joven, ¿no? Mientras que Haití va a cumplir esa transición demográfica en el 2039, lo que quiere decir que va a haber durante 12 años más población joven haitiana que más población joven dominicana. Entonces, por ejemplo, para ponerle un caso, el país latinoamericano que de manera más temprana cumplió esa transición demográfica fue Cuba, que fue en la década 1990. Es decir, Cuba ya tiene desde 1990 una base ancha de población vieja, y ese es un grave problema para Cuba. Claro. Es decir, porque, quien trabaje no hay quien trabaje exacto, y ayude a desarrollar el país. Exactamente. Entonces, para que veamos que no es un tema ni de xenofobia, ni de discriminación, sino que es un tema de planificación. Claro, y que nosotros, no solamente de planificación per se desde el punto de vista de carácter social, sino que tú dices, bueno, ¿cómo cambiará el perfil de la sociedad dominicana, qué sé yo, de aquí a 2040, para ponerle, porque es un horizonte muy cercano, ¿no? Y de todo esto, todos somos culpables. Y digo todos porque especialmente, Inocencio, los empresarios que se tomaron siempre la excusa de que hay trabajos en República Dominicana que los dominicanos no quieren hacer. Para mí esa es una excusa y es la peor de las excusas que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no hay una defensa aquí al trabajo de las personas. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo, como dominicano, en un país progresista y que ha alcanzado gran progreso, porque es innegable que en los últimos 20 años el progreso que ha habido aquí, solo el que quiere quedarse ciego no lo ha visto?
Pero cuando sucede esto, que no hay una defensa del trabajo de la gente en los países, entonces aprovechan para entrar esa mano de obra que le van a pagar menos porque no se valoró ni la capacidad de la gente, ni la preparación, para darles unos sueldos óptimos, optimales, de acuerdo a la preparación que tengan y al trabajo que se va a realizar. Entonces, ¿qué se juega? A rebajar eso para entonces tener la excusa de entrar otra mano de obra y decir que son trabajos que el dominicano no quiere realizar. Se jugó a eso, fue muy efectivo para los empresarios porque ganaron más, pero ellos contribuyeron a que esa invasión venga en República Dominicana porque se hizo en los tiempos de las cañas, pero Balaguer tenía un control estricto sobre eso, al igual que Trujillo, y no pasó lo que estamos pasando nosotros ahora. Sí, bueno, lo que pasa es que el fenómeno, Nidia, es muy complejo. Tiene, por ejemplo, variables históricas, tiene variables económicas, tiene variables geopolíticas, porque resulta que a partir de la crisis de la industria azucarera de 1884, por ejemplo, un industrial cañero norteamericano, William L. Bass, señaló, es decir, requirió de que, por ejemplo, la mano de obra dominicana, porque el dominicano cortaba la caña en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y la mano de obra, por ejemplo, de los cocolos, los denominados cocolos, ¿no? Que eran, bueno, estaban ya más en el área fabril, ¿no? Los cocolos, porque venían de las islas inglesas, ¿no? De Barlovento. Bueno, el dominicano cuando empieza a ser sustituido cuando en lo que se llama la rentabilidad por la crisis que se produjo en 1884, a partir de 1884, y luego 1920, 1921, que hubo otra crisis después del boom azucarero del 20 en San Pedro de Macorís. Entonces, bueno, se empezó, recordemos que nosotros estábamos invadidos por los Estados Unidos. Sí. Y es Estados Unidos quien empieza a principios del siglo XX a traer mano de obra haitiana. Claro, está invadido Haití, invadido nosotros. Es decir, por eso hablo de que hay un factor geopolítico, ¿no? El factor histórico es efectivamente que la mano de obra es desplazada. O sea, ha sido siempre más geopolítico que económico. Claro. Esto viene de lejos, entonces. Están las dos, que es intrínsecamente. Están las dos, que es lo geoeconómico, lo geopolítico, lo geoeconómico determinado por lo geopolítico. Es decir, se invade Haití, entonces Estados Unidos, que está demandando la Segunda Guerra Mundial, azúcar, se cae la producción de remolacha de azúcar de Europa por la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y entonces Estados Unidos, la República Dominicana no tenía, ni Haití teníamos soberanía, y quien decide las reglas del juego es Estados Unidos, y es el que empieza a traer inmigración haitiana hacia la República Dominicana. Y entonces, en el caso de que lo que señalaste, de que se señala que el dominicano no quiere trabajar, ocurre lo mismo que en el final del siglo XIX y en el siglo XX, y es que el dominicano lo que ha exigido son condiciones de salario, claro, que le permitan no solamente reproducirse biológicamente, sino que permitan también poder mantener a su familia. Claro. Eso no ocurrió, y entonces lo que hizo el semiproletario campesino dominicano, que se retiró de nuevo a sus conucos, y vinieron los cocolos y vinieron los haitianos. Pero cuando señala en esta época, ¿no?, en que vivimos, de que el dominicano no quiere trabajar, esa no es la explicación. Son las condiciones siempre que se le ponen. Y voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto de Haití, el 12 de enero del 2010, nosotros íbamos desde el Higüero a darle apoyo desde el Ministerio de Economía al gobierno haitiano con los organismos internacionales, y yo particularmente me encontré con jóvenes dominicanos bien fornidos que me llamaban la atención, y les dije, ¿y ustedes para dónde van? Y dice, para las islas. ¿Y a qué ustedes van? A trabajar construcción. Ajá.
¿Y por qué se van para allá? Porque no pagan en dólares. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es precio de la mano de obra en el mercado laboral, en el sector construcción. Y se van a Estados Unidos y se van a muchos lugares a trabajar esto. Entonces, lo que ha hecho el modelo capitalista dominicano es sacar al dominicano de los empleos, que es la relación más directa que tiene el ser humano en su entorno social, que es el trabajo, el empleo. Bueno, pues el dominicano se le ha sacado del empleo, esa es la dinámica que se ha producido. Repito, tiene raíces históricas, tiene raíces geoeconómicas y tiene raíces geopolíticas, por lo que he explicado. Pero, ¿qué significa eso? Que efectivamente hay un proceso de desnacionalización de la mano de obra en los principales sectores de la economía. Y entonces nosotros, qué sé yo, no sé, a mí me llama la atención porque hacemos loas de que se crearon tantos empleos, que se crearon, que hemos crecido. Sí, quitarse el problema de encima para abultar las estadísticas. A tales cifras, ¿no? Promedio en un periodo histórico determinado, pero resulta que cuando hablamos de creación de empleos, realmente no sabemos, no solo a los haitianos, no sabemos si se lo estamos dando, ese empleo que ha sido creado, se lo estamos dando a un extranjero no haitiano, que puede ser sudamericano. Claro, ¿no? Claro. Porque efectivamente también a nivel meso del empleo, también el dominicano está siendo desplazado, ¿no? Señores, porque es real lo que dice Inocencio, hay migración y migración. No se muevan de ahí. Vamos a una pausa. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Gracias, muy bien. Primero, buenas tardes a todos y a todas. No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes, yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes.
política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, amén, gracias, gracias, gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. Para el presidente, va primero tú. Por eso, ante la crisis internacional, tomó medidas para protegerte y que no te falte nada. Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú, primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Están ahí, qué bueno, porque hoy estamos dándole un toquecito a la historia para que ustedes vean de dónde viene lo que estamos viviendo al día de hoy con el vecino país de Haití. Yo le llamo vecino país porque creo que es la cosa justa. Eso de hermandad y de todo eso, ya mis hermanos son los hijos de mi mamá o los hijos de mi papá. Esa es la cosa y aquí no hay racismo, ni hay xenofobia, ni nada. Solamente tratamos de llamarle a la cosa por su nombre. Y hoy, con mucha objetividad, tratando el tema, tenemos con nosotros a Inocencio. Señores, este hombre es el secretario encargado de la Fuerza del Pueblo de los Asuntos Haitianos. Además de todas las cosas que le dije anteriormente, sus estudios en sociología, el hombre ha estado siempre en la diplomacia, o sea que esto viene tratado como tiene que ser. Inocencio, tenemos un problema que ya vimos la parte de dónde viene. Ahora vamos al momento que estamos viviendo, porque la intolerancia está llegando a un punto muy alto en República Dominicana. Como dijo usted, algo que todavía me deja casi sin palabras, tenemos ya dos naciones en una. Las amenazas y las cosas que se decían que creíamos que era un invento de fusionar la isla, ya lo estamos viviendo. Hay problemas de seguridad en República Dominicana con esto, en estos momentos. Y lo peor de todo que estoy mirando es que tenemos un presidente que habla siempre y se pronuncia sobre todo, pero tiene un silencio sepulcral sobre qué está pasando y qué va a pasar con Haití. No nos informan de los planes que tienen fuera para ir a realizar con Haití. Es como si nosotros tuviéramos que quedarnos fuera de la mesa de la tratativa. ¿Es eso justo? ¿Es eso correcto, Inocencio? Mire, el presidente Luis Abinader convocó en noviembre del año pasado a los partidos políticos, ¿no? Participamos alrededor de 30 partidos políticos y luego entonces se conformó un comité de 8 partidos políticos, 4 mayoritarios, donde estuvo la Fuerza del Pueblo, y 4 minoritarios. La idea de conformar dentro de esos 30 ese comité era para redactar el comunicado que finalmente el gobierno publicó. Un poco lo vimos bien, la Fuerza del Pueblo lo vio bien, la convocatoria. En esa primera reunión participó el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Albuquerque, que fue el vocero de la comitiva de la Fuerza del Pueblo, que estuvo encabezada por el vicepresidente Rafael Albuquerque, y estuvo Radamés Jiménez, el vicepresidente actual y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, el secretario de Relaciones Internacionales, y entonces estuve yo como secretario de Relaciones Dominico-Haitianas. Entonces se vio bien, ¿no? Se vio bien que se diera ese paso, pero con el tiempo, bueno, se sacó el comunicado, pero luego a partir de ahí ya no hubo no se ha sabido más nada. No hubo más reuniones. Wow. Y entonces lo que lamentablemente yo particularmente veo
es que el presidente de la República, en un tema tan delicado como este, lo está utilizando en un tinte reeleccionista. Es decir, como él sabe que, una cosa grave, pero, como él sabe que en torno a ese tema hay, lógicamente, de manera natural, por razones de identidad, por razones históricas, hay una sensibilidad dominicana, como la hay en Haití, con respecto a República Dominicana, claro, que candidatos o fundamentalmente candidatos haitianos utilizan el dossier dominicano para buscarse votos. Claro. Allá es la forma más, lo voy a decir con la mayor claridad, es la forma más irresponsable de utilizar el dossier haitiano, la cuestión haitiana en la República Dominicana como para usted agenciarse el favor de los dominicanos para una segunda postulación, ¿no? Mira, a mí me llegaron algunos mensajes en lo que me dice Nidia, pero es que se ha abandonado el problema haitiano. El presidente habla de todo y está en todo porque él es su portavoz, pero del problema haitiano no quiere hablar. Nidia, un muro que no sirve a nada. Nidia, es que hay un desorden. O sea, tenemos un desorden, lamentablemente, uno no quisiera que estuviese ocurriendo eso, pero nosotros tenemos un gobierno improvisador y como un gobierno improvisador es un gobierno desordenado. Llega tan lejos, Inocencio, que un diputado, no pudo decir claro su nombre, me escribe y me dice, Nidia, es tan real la cosa y sabían que iba a ocurrir que la mayor parte de la clase alta ya sacó sus familiares de este país, los llevó a vivir y a estudiar fuera del país. O sea que es una cuestión como el libro de García Márquez. Todos lo saben y a nosotros no se nos dijo nada, lo que estábamos de verdad interesados en esto. Crónica de una muerte anunciada estamos viviendo. Mira, Nidia, por eso yo soy como soy de la escuela Bosch, vengo de esa escuela, y el partido que Bosch dirigía era una escuela de gobierno y era una escuela política. Pues yo vengo de esa escuela. Por eso hago énfasis en que los empresarios a sus empresas, los artistas que hagan su fiesta y los políticos que vayan al Estado. Pero el presidente de la República, ¿cuál es su extracción? Es de empresario, ¿no? ¿A costa de cualquier cosa? A costa de cualquier cosa. El presidente de la República, lamentablemente, y yo nunca me gusta dirigirme... Perdón, esto no es cualquier cosa, esto es la soberanía del país. Pero claro que sí, claro que sí. Entonces, por eso, el 25 de septiembre del 2019, yo viendo, no teníamos ni COVID, ni pandemia del COVID-19, no teníamos guerra Ucrania-Rusia-Occidente, y ya en septiembre del 2019 yo veía que el país necesitaba para el 2020 un liderazgo, un estadista que pudiese, precisamente porque es el estadista, es el político estadista, el que puede ver más lejos y puede decir, bueno, esto hay que hacerlo de esta y de esta manera, y yo debo de anticiparme a las ocurrencias de una geopolítica que cada vez estaba más voluble, ¿no? Usted me hace preguntarle, Inocencio, entonces, ¿tiene este gobierno una agenda internacional fuera de que no sea la reelección con respecto a este tema, que sea suya, que no esté siguiendo una agenda que le hayan dado para él seguirla? Lo que uno percibe, Nidia, con respecto a esa pregunta que tú haces, es que todo está supeditado a la reelección y en consecuencia todo lo que tiene que ver con soberanía nacional está supeditado a esa, como por ejemplo... Eso es grave, es muy grave eso. Como por ejemplo el presidente de la República recibe en Palacio con todos los ministros de gobierno a una subsecretaria del Departamento de Estado. Esa subsecretaria no está, en términos de la jerarquía, no está al nivel del jefe del Estado. Ni siquiera esa subsecretaria está al nivel de un ministro. No lo está. Wow. No lo está.
es que no nos damos cuenta que, yo siempre decía, nos damos cuenta que somos ministros o viceministros cuando salimos fuera del país por el tema del protocolo. Sí, y porque allí se Porque, le da bueno, el peso que tiene cada claro, cargo. Aquí es un relajo. Entonces resulta que esta subsecretaria, que el presidente la recibe con bombos y platillos, que no debió recibirla en Palacio Nacional, entonces dice que nosotros, nos exige que el gobierno dominicano trate bien, proteja a los ciudadanos haitianos que están aquí y a los que puedan ingresar. Es decir, que la República Dominicana renuncie a su responsabilidad soberana, que es de imponer la Constitución y las leyes dominicanas. Pero eso fue lo que no llegó. ¿Qué dijo el presidente con relación a esto? No sabemos. Nadie se ha pronunciado. Entonces, estamos llevando una agenda que no es la de nosotros, la está llevando incluso nuestros representantes. Entonces hay otros elementos de esta malla que uno va articulando, y es ¿por qué? Porque no lo he visto, pero ya lo han mencionado varios. El gobierno o la ONE, a través de la ONE, no se ha pronunciado con respecto a esto que voy a decir, que ya lo han dicho otras personas, y es de que en el censo hay un diseño desde el punto de vista de variables sociológicas y donde se incluye la variable de afrodescendiente. Es decir, esto es pura manipulación de los datos ¿Por qué usted tiene que poner esa categoría? Porque nosotros no somos, desde el punto de vista sociológico, el denominado melting pot, que utiliza la categorización demográfica de los Estados Unidos de raza amarilla, afrodescendiente, blanco, hispano. No, nosotros no usamos eso. O usted es dominicano o es extranjero, ¿no? Una de dos. Una de las dos. O usted es dominicano con una ascendencia determinada. Pero usted poner el concepto de afrodescendiente, porque es que nosotros ese proceso de sincretización ya lo cumplimos. Es decir, nosotros somos achocolateados, somos negros, o somos jabados, claro, ¿verdad? Claro. Porque blancos no somos, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno ve el conjunto de las políticas públicas de este gobierno, uno dice, bueno, caímos en malas manos, caímos en muy malas manos, primero porque este gobierno empezó a privatizar todas las áreas estratégicas del Estado a través de los fideicomisos, eso por un lado. Entonces se llenó y dio el pecho con el tema de que del supuesto Ministerio Público Independiente, y tú no haces nada con el supuesto Ministerio Público Independiente cuando tú estás privatizando las áreas estratégicas del Estado Dominicano, porque entonces ¿qué va a quedar? Que lo vamos a entregar todo al sector empresarial. No. ¿Estamos en contra del sector empresarial? No, no estamos en contra del sector empresarial. Pero se como supone, dice usted, cada uno lo suyo. Pero cada uno... Yo soy un político, a mí me toca el Estado, administrar el Estado. Y además que el Estado, porque es un representante de la totalidad de la sociedad, el Estado debe tener áreas estratégicas que estén en su control para poder entonces dar respuesta a lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo que requiere el pueblo dominicano. Y me llama mucho la atención, Inocencio, que no ha habido informaciones sobre este censo. No he visto que ha querido dejarle a la gente las informaciones necesarias de qué va a suceder en este censo, por qué el censo. No, lo que ha visto es mucha desinformación, gente informando, señores, no a ese censo porque lo que se quiere hacer es esto, y muchas advertencias del plan que se está llevando a cabo. Ya se le ha pedido desde los partidos políticos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, ya se le ha pedido que al jefe del Estado, que dado la tragedia del viernes, claro, ¿no? sí, una tragedia, claro,
dado la inseguridad que hay en la población, no va a ser tan fácil que tú le abras la puerta, y yo no estoy en contra de que se haga un censo. Quizás es el momento, que eso es lo que ha dicho la Fuerza del Pueblo. El momento no es el más propicio para la realización de un censo. Pero además... hay otro problema que resolver antes. Pero además porque lamentablemente la ONE no socializó. Eso. Con un cronograma mínimo de 6 meses, no socializó, y entonces otra cosa. Surgió de la nada este censo. Hay un censo, como no surgió las informaciones de que había una tormenta. Entiendo los drenajes y entiendo todo, pero esas informaciones no se dieron, Inocencio. Yo escuché, para decir esto último, Nidia, ya en estos últimos segundos, yo escuché a un experto estadígrafo hace ya varios meses, que lo primero que se hace es testear el formulario censal, ¿no? Para ver qué condiciones hay que mejorarle, ¿no? Y que el entrenamiento mínimo debe ser 6 meses, lo que no ha ocurrido en este proceso. Y estamos hablando de que la directora de la ONE habla de... otra improvisación, se ve. Habla de 3.000 millones, luego habla de 3.600 millones, y la última cifra que he visto es de 4.000 millones de pesos, y lamentablemente yo particularmente no veo en el ambiente condiciones favorables para el éxito de ese censo. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con este problema haitiano que nos está llevando a que tendremos consecuencias rápidas sobre esto? La gente ya no quiere obedecer a las leyes. Ellos llegan aquí, imponen sus propias leyes. Régimen de consecuencia cero. Si el Estado Nacional, cuando hablo del Estado Nacional hablo de todas sus instituciones, de sus élites, de su constitución, de sus leyes. ¿Cuál es la única vía, Nidia? La única vía es que nosotros apliquemos de manera estricta la Constitución y las leyes. Eso es lo único que nos ampara a nosotros para tener moral para enfrentar la presión que nosotros tenemos en ese tema de la comunidad internacional. Y no hay quien quiera aplicarla. Señores, estamos en problemas. Hablar con Inocencio de este tema y de geopolítica también es algo extraordinario. Lo comprometemos a que tiene que volver rápido a conversar acá con nosotros, porque aún hay muchas preguntas que queremos hacerlo y que ustedes tengan claridad en lo que está pasando en este momento. Ha sido un diálogo extraordinario. Muchísimas gracias, Inocencio, por haber aceptado la invitación, y lo esperamos nuevamente. A ustedes de Irreverente y Directo, háganse su propia opinión. Investiguen, 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 porque no nos están dando las comunicaciones que necesitamos. Pasen buen día. Usted está